Ok. Un poco, Voz alta. sí, un poco, David, cómo empecé a participar y me estaba acordando de la foto esta que me tomé a principios del movimiento. Yo estaba participando en un grupo de parroquia universitaria. Estábamos discutiendo sobre la violencia, qué era la violencia, cómo estaba la situación. Porque de hecho, si tú recuerdas, un poco antes está toda la protesta contra la guerra de Vietnam, que de alguna manera eso nos influenció fundamentalmente, no solamente a México, a todo el mundo. En todo el mundo estábamos protestando en contra de la violencia, en contra de la guerra de Vietnam, que finalmente había sido, vamos a decir, la última parte de todo el movimiento de descolonización, tanto de los franceses como de los ingleses, etc. Lo que es interesante es que es un movimiento en principio de la no violencia y de la guerra, contra la guerra misma. Y nosotros empezamos a ver también el movimiento francés. Yo no lo veía como un movimiento, vamos a decir, revolucionario o si era contestatario, pero lo que era más interesante es que empezaba con un movimiento que podríamos decir como empezar a discutir el feminismo, porque estaba, por ejemplo, en Nanterre, en donde empieza el movimiento, con Mendic y estos que quieren empezar a tener dormitorios conjuntos y se arma el relajo en grande. Antes, en otra de las facultades, en otra parte, había pasado el problema sin mayor trámite. Sin embargo, en Nanterre realmente empieza una protesta muy grande, los ponen con más represión, la respuesta es un autoritarismo que da una respuesta mayor, ¿no? Entonces se arma toda la gresca en esta parte, llegan a París, en París la gente dice, bueno, pues qué está pasando, ya platican y se enteran de cómo está la situación, y por eso era aquello de prohibido prohibir, etcétera, ¿no? Como que empieza todo. Y bueno, si tú te das cuenta, los grandes escritores, Marcuse y todos ellos, que están empezando a decir, también el del hombre unidimensional, etcétera, en donde dices, bueno, ¿qué tan libre puede ser un hombre si no es libre de su cuerpo, si no es dueño de su cuerpo, si no es dueño de sí mismo? Entonces la libertad empieza quizás también un poco pensando en la libertad en uno mismo. No es necesariamente un movimiento contra los hombres, por ejemplo, y sin embargo lleva una buena carga y una posibilidad feminista. De hecho, el hecho de que también aparece en los años 60 la píldora es otro elemento revolucionario, ¿no? Y bueno, hay un recambio tecnológico también, porque empiezan los satélites, empiezan otra serie de cosas que no existían. Todo esto, claro, nos lleva a pensar quién soy yo, por qué vivo, de qué se trata esto, ¿no? Y obviamente en París surge todo el movimiento que empieza a surgir y bueno, crece en el barrio. La diferencia con México es que allá entran los obreros, ¿no? Y de hecho un movimiento que empieza como un movimiento de liberación individual o de valores en algún momento dado, como estos, se transforma por la participación de los obreros. Y los obreros son los que paran las fábricas, son los que realmente logran la parte más dura y fuerte del movimiento. En este contexto
obviamente empieza el movimiento de 68. Nosotros habíamos empezado a pelear contra el director de la escuela más o menos 2 meses antes. Habíamos parado la escuela y de hecho habíamos hecho un impasse con el ingeniero para poder volver a clases, y que él iba a comprometerse a tratar de resolver el problema con Sarabia y compañía. Bueno, finalmente nos agarra en ese impasse el movimiento de 68, porque pasa lo del 26 de julio, pasa un poco antes del 26 de julio el problema de los dos grupos que se pelean en las vocacionales y en la preparatoria 8 Terena, pero esto en realidad parece un pretexto, como que el gobierno de alguna manera está esperando controlar el movimiento, provocarlo un poco, hacer que salgan los comunistas y controlarlo. Entonces lo primero que hacen es detienen al Partido Comunista, meten a los granaderos a la preparatoria, los priistas, que eran la FENET, empiezan el movimiento. De hecho, Sócrates y esta gente que eran de la FENET son los que inician el movimiento en el Politécnico, para el Politécnico, y cuando ellos van marchando el 26 de julio, les dan exactamente oportunidad de marchar el mismo día que sale la protesta recordando la Revolución Cubana. Es así un poco, no es casual, es un poco, vamos a decir, pensado. Y por otra parte, ya que van caminando y se arma todo el relajo de que vamos al Zócalo, ya que se unen los dos contingentes, esperaban ellos que se pelearan, pero se unen. ¿Y qué pasa? Pues cuando la policía empieza la gran represión y se adelanta y empieza a detener gente, incluso que no estaba en la marcha, la gente que iba saliendo de las preparatorias o que estaba más o menos en el centro, y es donde se meten a la preparatoria 3, en donde arman el bazucazo y finalmente, bueno, empieza el movimiento también en la universidad. Y nosotros, casualmente, empezamos sale el ingeniero que de alguna manera legaliza el movimiento, porque institucionalmente dice: esto es una violencia contra los jóvenes, y es una violencia contra la institución, que era muy importante, la universidad, ¿no? Y la autonomía universitaria. Entonces Barros Sierra sale a defender la universidad, pone la asta bandera, en la bandera media asta, etcétera, etcétera, y se convoca a una marcha. La gente quería que se hiciera una marcha mucho más larga, pero él acota hasta el monumento a Obregón, todo el mundo aceptamos, y nosotros, por ejemplo, como escuela, salimos los que estábamos peleando, a favor y en contra, todos salimos con el ingeniero. Y cuando empieza el movimiento propiamente, vamos a decir, en la universidad, ya hay escuelas que han parado, ciencia política ya estaba en paro antes porque estaban demandando la libertad de Vallejo, ya estaban ahí gentes en huelga de hambre. Y luego, por otra parte, está el movimiento de la prepa popular en filosofía, ¿te acuerdas? Sí. Y ya uniéndose todos estos pequeños problemas, empiezan a parar primero las ciencias sociales y la Facultad de Ciencias, que vamos a decir todas las facultades de matemáticas y física en el mundo parece que tuvieron un papel interesante, sí, y preponderante. Total es que empieza el movimiento, crece el movimiento, y la gente de ciencias va y nos hace la asamblea. En la asamblea luchamos prácticamente con los pobres. Y entonces, aunque ya no queríamos, porque ya nosotros estábamos en quinto, en realidad nosotros queríamos terminar la carrera
no queríamos mayor problema, pero sí había una razón muy clara que estaba pasando. En ese sentido, pues sí, participamos y en esa asamblea luchamos quién quedaba, o quedaba Cruz o quedaba yo, y gané. Y quedó también Díaz Franco. Entonces entramos a Consejo Nacional de Huelga, y ya en Consejo Nacional de Huelga, pues ya es una época más o menos por el día 9. No entramos de los primeros, de las primeras escuelas. Sin embargo, nosotros ya teníamos, yo te digo, por otra parte, en Parroquia Universitaria una discusión. Yo tuve ahí un amigo muy bueno que ha muerto, que fue un hombre muy importante en la resistencia francesa, Alejandro Morelli. Me hice amiga de Alejandro. Era otro tipo de iglesia, otro tipo de discusión. También discutíamos mucho de psicoanálisis. Estaba toda la cosa de Méndez Arceo, acuérdate, la posibilidad de criticar por qué entraban las gentes o por qué estaban con Le Mercier, etc. Entonces hay todo este charco de información que nosotros tenemos y que estamos afectados emocionalmente. No es posible que muera Luther King y no te afectara. Obviamente nos afectó, y nos afectó tanto que yo me acuerdo caminando en los pasillos y diciendo, ¿por qué muere Luther King? ¿Por qué un hombre de esa calidad tiene que morir? Y teníamos como muchas cosas que nos estaban moviendo emocionalmente, moviendo psicológicamente. Nosotros mismos pensar por qué vives, dónde está tu cuerpo, y como decían, ¿verdad?, los grandes escritores, si tú pierdes tu cuerpo, si tú pierdes tu sexualidad, si tú estás totalmente angustiado por la muerte, pues no vas a vivir, no tienes nada. Entonces empiezas a pensar exactamente qué es vivir, para qué vivimos, cómo vivimos, y no puedes vivir más que en una práctica social, en una práctica política. Y fue muy importante para nosotros. Nosotros luchamos un día sí y un día no contra los porros en la escuela. No era una cosa tan sencilla. Nos querían quitar la escuela, nos defendían las otras escuelas, llamábamos a medicina, llamábamos ingeniería. Ingeniería decía al rescate de las Adelitas, y venía Salvador y todos ellos y nos ayudaban a defender la escuela. Por otra parte, los estudiantes, teníamos dos tipos de estudiantes, en la mañana y en la tarde. En la mañana la gente llegaba, participaba un rato, y se iba a las otras escuelas a participar, a ciencias, varios de ellos con las brigadas de ciencia, otros que llegaban, por ejemplo, Chapingo, y se formaba una brigada de chicas, pues éramos un porcentaje significativo de mujeres, y los hombres normalmente se quedaban sí a cuidar la escuela. Y en ese sentido nosotros vivíamos una acotación muy chiquita frente a las otras escuelas que eran más masivas. Entonces yo me la pasaba en las asambleas de economía, de ciencias, sobre todo ciencias políticas,